Bueno, vamos a continuar. Entonces vamos a continuar, ¿no? Con esta lección. Estábamos viendo lo que es la tributación interna, las modificaciones que se han hecho al nuevo régimen que implanta la ley 843 desde 1986, ¿no? Y eh, bueno, estábamos viendo estas modificaciones, las más importantes, ¿no? Entre ellas, habíamos visto ya esta, la del 87, que desarrolla el alcance del impuesto a la transmisión gratuita. Se señala que actos van a ser considerados hechos generadores de ese impuesto. Luego está el de 1990. Bueno, había que retomar un poquito, ¿no? Desde el principio. Cuando hablamos de tributación interna o de un sistema tributario interno, estamos hablando de los impuestos que están vigentes, en este caso dentro del territorio nacional, ¿no? Haciendo especial referencia a a los que pertenecen al dominio del Estado central. Y luego, de acuerdo a nuestras autonomías y al régimen político, tenemos los impuestos del gobierno, de los niveles departamentales y municipales, y también los ingresos de las entidades territoriales indígenas autónomas que están consideradas como tal, ¿no? Pero estos ingresos o estas comunidades no pueden crear impuestos, sí pueden crear patentes, contribuciones especiales, pero no impuestos propiamente dichos, ¿no? Entonces se mérita las autonomías y es así que la tributación interna tiene diferentes niveles y se va clasificando en mérito al territorio. Entonces el Estado central puede crear impuestos con alcance nacional, el nivel de gobierno departamental puede crear impuestos con alcance departamental y los gobiernos autónomos municipales pueden crear impuestos con límites territoriales aún más restringidos, o sea, solamente dentro del municipio que está bajo su cargo, para poder soportar los gastos que representan la administración de cada uno de estos niveles de gobierno, con la regla de que el, los impuestos departamentales no pueden repetir el hecho generador de los nacionales ni de los municipales que ya estén vigentes. Lo propio, los municipales no pueden repetir los hechos generadores de los impuestos nacionales ni de los impuestos departamentales, ¿no? Y también habría que agregar que si existe ya un impuesto departamental o municipal que ha sido creado en mérito al, a la potestad tributaria que el Estado central les ha cedido a estos otros niveles de gobierno, entonces tendría también el Estado central que respetar y no repetir pues el hecho generador de esos impuestos. Entonces, eso es para que no exista una doble tributación sobre un mismo hecho generador, lo que va en contra de los principios y de la teoría misma del derecho tributario. Ahora, ¿qué es el sistema tributario? Como un concepto, es un conjunto de normas y la clasificación de los tributos que rigen en un territorio determinado y cuyo fin es financiar los gastos públicos. El sistema tributario determina el concepto y la clasificación de los tributos en Bolivia, ¿no? Entonces, o sea, determina eh, qué hechos generadores dan origen a qué tributo y qué tributos están vigentes en este momento para efectuar la recaudación a favor del Estado. Para el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas se constituye la autoridad fiscal competente, siendo el responsable de la formulación y diseño de las políticas para la obtención de recursos para el Estado a través de los tributos, ¿no? Este ministerio puede recomendar o establecer de que se aumente la alícuota de un impuesto o se elimine tal otro impuesto o se excluye un hecho generador de un impuesto determinado, ¿no? Eso para obtener un objetivo de política fiscal, ¿no? Para incentivar o desincentivar la cierta actividad económica, como un ejemplo, ¿no? Ahora,
En cuanto a los antecedentes, bueno, podemos decir que siempre se ha necesitado tributación desde que ha surgido la República, desde que se ha independizado, para poder sostener los gastos de la naciente administración. Pero primero han tenido que mantener los impuestos de la colonia y luego recién ir implementando nuestro propio sistema tributario. Y ya en el anterior, el sistema tributario que ahora está en vigencia con la ley 843, ¿verdad? Ha reemplazado al que estaba en- anterior a este, que ha durado de 1980 hasta 1987, 85, 86, ¿no? Y este régimen contenía varios impuestos, como 100, más de 100 impuestos, que lo único que generaban era una anarquía tributaria, ¿no? Que la administración tenía un mal razonamiento al pensar de que mientras más tributos exista, más recaudación iba a recibir. Pero el efecto era el contrario, ¿verdad? Porque la gente no sabía ni qué impuesto tenía que pagar, ni en qué formulario, ni en qué plazo, entonces no pagaba. Y la administración no sabía qué impuesto, ni a qué contribuyentes iba a fiscalizar, entonces tampoco realizaba la fiscalización dentro de los términos para la prescripción. Entonces, eso daba como resultado que nadie pague, pues. No existía buena recaudación, no como esperaba impuestos. Entonces han tenido que cambiar de mentalidad y reducir los impuestos solamente, de más de 100 solamente a 6 impuestos permanentes y uno transitorio que era para pasar del régimen anterior al nuevo régimen, ¿verdad? Y estos son los 6 impuestos que se han creado: el IVA, el RCIVA, este IRPE, o a la renta de las empresas, que se ha vuelto el IUE, que a la renta presunta de los propietarios, que se ha vuelto el impuesto a la propiedad de bienes que se paga a los municipios, el IT, ¿verdad? Que se mantiene, es el impuesto a las transferencias, el ICE también, y que era transitorio para pasar de un régimen a otro. Y luego se han creado el impuesto a las salidas aéreas al exterior y el impuesto bueno, sí, el impuesto a las salidas aéreas al exterior y no me acuerdo. Ahorita vamos a ver, está aquí adelante. ¿No? Ahora, este régimen desde su implementación ha sufrido varias modificaciones, ¿no? Y las más importantes están transcritas acá, ¿verdad? Una, en 1987 se desarrolla el alcance de la transmisión gratuita, como hemos dicho, se especifican los hechos generadores. En 1990 se crea el impuesto a las salidas aéreas al exterior, o el ISAE, pero se excluye de este impuesto a los diplomáticos, ¿no? A las personas con estatus similares, o sea, funcionarios públicos que estén yendo encomendados por el Estado o que estén viniendo, perdón, que estén saliendo, ¿no? Luego, en 1992, esto ya es fatal para el contribuyente porque se modifica la alícuota del RCIVA y del IVA del 10% al 13%. Antes, por cada 100 pesos que vendías, tenías que pagar 10 pesos de impuesto. Ahora tienes que pagar 13. Eh, Otra ley que ha introducido modificaciones importantes es la 1606 del 94, ¿verdad? Que incorpora las operaciones de arrendamiento financiero a las operaciones grabadas por el IVA, que ya habíamos explicado qué es el arrendamiento financiero, ¿no? Pero si es que no se ha escuchado, entonces el arrendamiento financiero es un contrato que no es más que un alquiler, es un contrato de administración de un bien, ¿no? Pero con la posibilidad de compra al finalizar este contrato. Por ejemplo, dura 2 años y yo voy a ir pagando un canon de arrendamiento o de alquiler, ¿verdad? Cada mes. Y cuando se termine el tiempo del contrato del arrendamiento, yo voy a tener la posibilidad de adquirir la propiedad del bien pagando un saldo que va a representar el monto total de la compra. Y esas cuotas que yo haya pagado como alquiler esos 2 años, va a ser tomadas en cuenta como pago adelantado, pago a cuenta por la compra, ¿no? Entonces, el arrendamiento financiero es solamente un contrato de administración con posibilidad de compra al finalizar el plazo establecido, ¿no? Antes no era grabado por el IVA, pero ahora sí, desde el 1994, ¿no? Luego, otra cosa importante es que excluye
a los sujetos pasivos alcanzados por el IUE del RCIVA. ¿No? Y esto ha derivado a que los profesionales independientes ya no pagamos RCIVA, solo pagamos IUE. ¿No? Y bueno, IVA, IT, IUE. ¿No? Pero antes pagábamos IVA, IT, RCIVA. El sector profesional es lo que les acabo de decir, ¿no? Deja de estar alcanzado por el RCIVA y se incorpora al IUE. Eh, Luego se instaura el impuesto a la propiedad de bienes inmuebles en reemplazo al impuesto a la renta presunta de la propiedad y se lo otorga a los municipios, ¿no? Deja de ser del Estado central. Y se incrementa la alícuota del IT del 1 al 3%, que también es algo fatal para el contribuyente. En diciembre del 2002, otra ley establece como factor de actualización la UFB. Antes no te cobraban interés y multa por incumplimiento, pero no había una actualización, ¿no? Ahora dicen que toda deuda tributaria, toda liquidación tiene que ser actualizada tomando en cuenta las unidades de fomento a la vivienda o las UFBs, y eso solamente hace incrementar el monto de la deuda tributaria. O sea, es como un recargo sobre el recargo, es como un interés sobre el interés. Algunos dicen que esto de las UFBs es inconstitucional, ¿no? Pero el Estado dice de que si tú debías 100 pesos, ¿verdad? Hace 5 años, con esos 100 pesos que tú tenías que pagar hace 5 años, ahora el Estado no adquiere los mismos bienes, no presta los mismos servicios que hubiera prestado hace 5 años y por eso te tienen que actualizar. Ese es el justificativo. Ahora, en 2006, mediante la ley 3446, se implementa el ITF o el impuesto a las transacciones financieras que se realizan mediante los bancos, ¿no? Y que tenía que ser transitorio, pero se ha ido ampliando su vigencia. Y ahora o sea, recauda mucho más por lo de la bancarización, ¿verdad? Porque toda transacción arriba de $5,000, creo, de 5,000, sí, de 5,000 bolívares, no, toda transacción arriba de $5,000 o su equivalente en bolivianos tiene que ser realizada mediante un banco, ¿verdad? Cobran ITF. Ahora, y en 2010 se crea el impuesto al juego que grava los juegos de azar, así como las promociones empresariales. No existía el IJ ni el IPJ, que son creados recién en 2010 para grabar las actividades de azar, ¿no? Y más que nada para desincentivar, porque tienen alícuotas muy altas. Ahora, por ejemplo, el impuesto al juego es, el impuesto al juego es 25% la alícuota y el impuesto a la participación en el juego es 15, creo. Vamos a ir viendo, pero para no estar, inventando, ¿no? Vamos a ver el impuesto al juego y a la participación en el juego. Acá está, en la página 406. Nos hemos pasado un poquito, pero van a ver cuán altas son estas alícuotas, que el único objetivo es que la gente no realice estas actividades. No podemos prohibir porque sería atentatorio contra la libertad, ¿verdad? Pero sí podemos grabarlas con impuestos que hagan que nadie se anime, pues, a realizar estas actividades económicas, ¿no? Ahí dice, y vamos a verlo en su momento bien detallado cuando estamos viendo cada uno de los impuestos, pero dice, para la aplicación del impuesto al juego, los juegos de azar, cualquier clase de tipo, modalidad o forma de organización, sean estos efectuados por medios manuales, mecánicos, electromagnéticos, electromecánicos, electrónicos, tecnológicos, internet, digitales, audiovisuales, ¿no? Algunas exclusiones, pero lo que nos importa es la alícuota, ¿no? La alícuota es del 30%, ¿no? Para los casinos, para esos juegos de azar. Y cuando sea una promoción empresarial, solamente el 10%, como por ejemplo,
Si fuera en efectivo, no ve algún premio por las tapitas de Coca-Cola, el Papá Noel azul, ¿verdad? Ahí pagas 10%. Pero si es un bingo, un casino, pagas el 30% de impuesto al juego. Luego del impuesto al juego, que es 30%, te tienes que pagar también el impuesto a la participación en el juego. El impuesto al juego lo pagas vos de acuerdo a tu utilidad, ¿no? A lo que vos como organizador. Y el impuesto al juego tienes que trasladarlo hacia al jugador, ¿no? Como agente de, vas a ser su agente de percepción y tienes que incluirle en el boleto el impuesto a la participación en el juego o al precio de las fichas, todo. Y esto es el 15%, entonces 15 más 30 es 45%, ¿verdad? ¿Quién en su sano juicio va a instalar un negocio para pagar 45% de sus utilidades a los impuestos? Y luego lo que tienes que pagar servicios y lo que tienes que pagar a tus empleados y otras obligaciones. No se está prohibiendo la creación de casinos y esas casas de juego, pero sí se las grava con impuestos tan elevados que nadie se anima. Entonces, eso es lo que ha traído la ley del 28 de noviembre de 2010, ¿no? Que ha creado el impuesto al juego y a la participación en el juego. Entonces, grava estas actividades de azar con alícuotas muy altas para que nadie se anime, para desincentivar como política fiscal estas actividades que mellan los valores sociales de nuestro Estado. Eso de acuerdo, ¿no?, a la política fiscal y a lo que consideran eh, el gobierno de turno, pero tal vez sería una buena actividad para desarrollar alguna zona que le falta desarrollo económico. Imagínense si en Uyuni permitirían los casinos, sería Las Vegas de Bolivia, ¿no? Pero bueno, eso hasta ahí las modificaciones. Y luego nos vamos con los objetivos de la ley 843, ¿no? Ha cambiado el sistema tributario anterior con objetivos bien determinados, ¿no? Frente a la realidad predominante anterior a la ley 843, que se aproximaba al caos y la anarquía tributaria, los criterios y fundamentos que se utilizaron para la aprobación de la nueva ley son la simplificación, la introducción y eliminar la corrupción, ¿no? La simplificación, que se sustituye el gran número de impuestos existentes por solamente seis impuestos permanentes y uno transitorio, o sea, 7 impuestos, en vez de más de 100. Luego, se introducen criterios de universalidad y equidad en el manejo y aplicación de los impuestos, ¿no? El, Luego, o sea, con esos 6 impuestos se alcanza a todos los contribuyentes y a todas las manifestaciones eh, del patrimonio, de la capacidad contributiva, y se toma en cuenta esta capacidad para que exista un criterio de equidad en el pago de los impuestos, ¿no? Pero no se puede negar que existe un montón de personas que se dedican a actividades económicas informales y que no están dentro de la tributación. Y eso ya es una aberración del sistema que debería corregir, ¿no? No se puede justificar ni dar alguna razón legal, ¿no? Está mal y no debería existir nada más. Y otro objetivo era el de eliminar la corrupción a través de un sistema tributario más transparente, ¿no? Porque existiendo solo 6 impuestos, es mucho más fácil su fiscalización y el control del cumplimiento de las obligaciones y también de, de la verificación del respeto de los derechos del contribuyente por parte de la administración. Ahora, en este nuevo panorama impositivo, el impuesto bandera fue el impuesto a las ventas o al consumo en su modalidad de impuesto a valor agregado o IVA, que ha significado aproximadamente un 40% de la tributación interna. Y siempre como este impuesto representa tal volumen, ¿verdad?, de recaudación, siempre se incentiva comprar y vender con factura, con el crédito débito, con el crédito fiscal, con mm, con algunas promociones como la factura de la felicidad, ¿verdad? Como los remates de aduanas y otros, que eh, lo que buscan es incentivar a la población a participar del comercio, de las transacciones, pero de manera formal, siempre emitiendo y exigiendo factura. Ahora sí, sí habría más posibilidad de crédito fiscal, ¿verdad? De que otras compras que no sean vinculadas a mi actividad económica ingresen a mi crédito fiscal. Nunca iría pues a comprar sin factura, ¿verdad? Me dedicaría a comprar todo con factura, hasta la última cebolla, porque me va a beneficiar de crédito fiscal, ¿verdad? Y el IVA estaría cumpliendo su misión de ser un impuesto controlador más que recaudador, ¿verdad?
porque el IVA tiene que controlar que la gente sea formal, ¿verdad? Que venda con factura y compre con factura, y fruto de esa formalidad se beneficie del crédito fiscal. Pero acá lo vuelven más recaudador que controlador porque nos ponen esa limitante de las operaciones vinculadas, ¿verdad? De las compras vinculadas. Y nosotros podemos decir, sí, esto corresponde a mi actividad, esto corresponde a mi actividad. Y cuando te fiscalicen, la administración te va a decir, este que tú has dicho que corresponde, no corresponde. Este no corresponde. Este no corresponde. Por lo tanto, tienes deuda tributaria de por estas omisiones y se te va a actualizar a la fecha de pago, ¿no? Una afectación al patrimonio del contribuyente, una vez más, ¿no? Ahora, ¿cuáles son las observaciones y las críticas al nuevo régimen que implementa la ley 843? ¿No? El, bueno, una de las críticas es el hecho de que la ley 843 orientaba la tributación hacia el consumo y que por ello la tributación se hacía muy regresiva y desfavorable a sectores de menos ingresos. Entonces, si, como íbamos hablando eso de la compra y la venta con factura, ¿verdad? Se desfavorece a los sectores de menos ingresos porque no participan del mercado formal. Si yo tengo menos ingresos, lo que voy a buscar va a ser que me vendan sin factura más barato, ir a comprar productos de la canasta familiar al mercado que no entrega factura porque es más barato, ¿no? Entonces, esta tributación hacia el consumo afecta a esos sectores, ¿no? Otra observación es que sin ninguna razón, ¿verdad? Se incrementan las alícuotas de los impuestos del IVA del 10 al 13% y del ITE del 1 al 3%, supuestamente porque el Estado necesita más recaudación y todo aquello, ¿verdad? Pero esos impuestos son de alcance nacional. Y si ya tenemos autonomías, ¿verdad? Eh, Tal vez el Estado central no está gastando tanto, pues más están gastando ahora también de sus propios recursos las administraciones tributarias departamentales y municipales. Pero seguimos pagando los mismos 13, ¿verdad? Era 10, ahora es 13 y no podemos volver al 10 ahora que somos autónomos. Pero bueno, ¿no? Y del ITE del 1 al 3%. Entonces, cada mes en vez de pagar 11% de impuesto, voy a pagar 16, ¿verdad? Porque estos dos se declaran y pagan de manera mensual. Luego se incrementan las alícuotas del ICE de la cerveza del 30 al 60% para luego llegar a una alícuota específica, ¿no? Entonces, o sea, se incrementa del 30 al 60% y luego se aplica o se implementa una alícuota específica por litro, ¿no? Ya no es un porcentaje. Ahora, los cambios mencionados, además de otros, han dado lugar a que la tributación en Bolivia tenga en la actualidad una incidencia tributaria elevada, o sea, que afecta mucho al patrimonio del contribuyente y que esta afectación solamente se aplica al sector formal de la economía. En tanto, el sector informal, que representa más del 50% de nuestras actividades económicas, soportan una incidencia tributaria inexistente o casi inexistente, ¿verdad? Porque tienen que pagar patentes o porcentajes que no representan pues nada en relación a los tributos que paga el sector formal. Ahora, el fenómeno descrito da lugar a que las modificaciones solo favorezcan al crecimiento del sector informal en función de que graban la formalidad de manera muy rigurosa y no toman en cuenta la informalidad para que ingresen al sector formal. Así que algo hay que hacer. En cuanto a la clasificación de nuestros tributos, ¿no? Ya hemos visto en lecciones anteriores que se clasifican en impuestos, contribuciones especiales, tasas, patentes y regalías, ¿verdad? El impuesto como un tributo cuya obligación tiene como hecho generador una situación prevista por ley independiente de toda actividad estatal. El Estado no te obliga a que tú realices una actividad económica o no. La realizas porque te parece la mejor para tu subsistencia o para mantener tu nivel de vida y ¡pum! Debes impuestos, ¿no? No ha tenido nada que ver el Estado. Luego son las contribuciones especiales que tienen como hecho generador un beneficio derivado de la realización de obras y actividades estatales. Y las tasas que son tributos que tienen que ver o se cobran por la realización de actividades dentro de la jurisdicción de la administración tributaria, ¿no? Las patentes que se cobran por una circunstancia relacionada a una actividad económica dentro de la jurisdicción tributaria, ¿no? Por ejemplo, la patente de funcionamiento, la patente de publicidad, la patente de espectáculo público, ¿no? Y luego las regalías, que son prestaciones de carácter obligatorio que impone el Estado a cualquier fase de proceso de explotación, exploración y extracción de recursos naturales renovables o no renovables, ¿no? Entonces, estas regalías no se pagan como las tasas o no se pagan como las patentes por la realización de la extracción, sino por el volumen que se logra extraer de estos recursos.
Y otra clasificación, ¿verdad? Esta es la clasificación por tipo de tributo, ¿no? Pero la clasificación que nos impone, que establece nuestra Constitución Política del Estado, es una clasificación territorial, ¿no? Que establece impuestos nacionales, departamentales y municipales. Y así lo señala en su artículo 323, cuando en su parágrafo segundo establece que los impuestos que pertenecen al dominio tributario nacional serán aprobados por la Asamblea Legislativa Plurinacional. Los que pertenecen al dominio exclusivo de las autonomías departamentales y municipales serán aprobados, modificados o eliminados por sus consejos o asambleas a propuesta de sus órganos ejecutivos. El dominio tributario de los departamentos descentralizados y regiones estará conformado por impuestos departamentales, tasas y contribuciones especiales respectivamente, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir? Que todo impuesto tiene que ser creado por ley. Una ley emana siempre de un ente legislativo. A nivel nacional, los impuestos del gobierno central, de la Asamblea Legislativa Plurinacional. A nivel departamental, de la Asamblea Legislativa Departamental. Y a nivel municipal, del Consejo Municipal, ¿no? Y de eso se trata, bueno, hasta ahí nuestro sistema tributario boliviano y la pequeña descripción que hemos realizado con esta lección número 11 del mismo. ¿Tienen alguna pregunta o alguna duda? Porque luego de este tema ya entramos directo a la ley 843, a la clasificación de cada uno de los impuestos y sus aspectos jurídicos. Así que, Está bien, doctor. si no tienen... Doctor, ¿Sí? doctor, yo le quería hacer una consulta respecto a las facturas, Sí, eh, por ejemplo, ¿quién les fiscaliza, por ejemplo, en una tienda donde tú haces una compra? Por ejemplo, a mí me pasó eso hace un mes reciente, fui a comprar un celular, lo cual, pues, me vendieron sin factura. Ya es que yo por la apurada que estaba no le solicité la factura, pero cuando ya después yo fui a solicitarle, me dicen de que no, que en esa fecha tenía que usted pedirme, que cuando, o sea, volví después de una semana, entonces ya no me quisieron dar la factura. ¿Y quién les fiscaliza, digamos, si ellos emiten o no emiten la factura, doctor? La emisión de facturas es un deber formal que se verifica por los funcionarios de impuestos nacionales en controles periódicos, ¿verdad? Van y realizan compras ficticias y todo. Y otra Ujú. manera de controlar esto, de verificar este cumplimiento, es la denuncia de los contribuyentes. O sea, a ti te corresponde ir, ¿verdad? Con el celular Ya, y todo y decir, he comprado de esta tienda este equipo y no me dan la factura y no me la quieren dar hasta ahora porque no es que tú no has pedido y listo, ¿verdad? Si tú no has pedido la ujú, factura y como dices, te has salido apurada, entonces ellos, su obligación de la tienda es emitir la factura sin nombre y sin NIT. Y deberían decir, aquí está tu factura por tu equipo y lo siento, pero te has ido, ¿verdad? Y mi obligación como claro, vendedor es tener esta factura sin NIT y sin nombre por tu equipo. Si no han hecho eso, ellos están omitiendo su obligación porque no es que, no es la obligación pedir la factura y recién que te den, la obligación es emitir la factura, más allá de que te la pida o oh, no el ya, contribuyente, ¿no? Entonces tú puedes ir y denunciarle con tu equipo y decirle, entonces hay maneras de verificar que se ha llevado a cabo esa compra. La tienda ha claro, importado los celulares, cada uno con su póliza y sus números respectivos, sus códigos y todo lo demás, ¿verdad? Y todo eso sí, está en un stock en los estados financieros de la tienda, de la empresa. Entonces van a verificar de que ese número de celular, ¿verdad? Con ese código ya no está pues en el almacén. ¿Qué ha pasado? ¿Por qué ha salido de la tienda si no hay la factura? Se ha vendido sin factura, ¿verdad? Entonces, ¿qué va a pasar? exacto. Proceso de resolución sancionatoria y clausura. Y por la no emisión de factura. Eso, Oh, ya, doctor. ¿sí? Sí, gracias, doctor, por la aclaración, sí. No, no, de nada. Entonces, nos vemos la siguiente clase, ¿no? Les voy a mandar este temita con alguna actividad o una lectura de apoyo del sistema tributario
en el marco de las autonomías para hacer una tarea para, para el siguiente sábado. ¿Sí? Entonces, Está bien, doctor. estamos hablando ahí. Hasta luego. Bueno, gracias, doctor. Hasta luego.